Le tengo el remedio. 7:33 de la mañana. En Colombia se estima que hay aproximadamente 2 millones de personas con discapacidad visual. Este número representa más del 4% de la población total del país y se estima que aproximadamente 50.000 personas han quedado ciegas debido, Aníbal, al glaucoma no detectado oportunamente. Pero es que a pesar de esto, Lina, cerca de 2.300.000 colombianos sufren de glaucoma, pero la mitad, por lo menos el 50%, no saben que tienen esta enfermedad. No son diagnosticados a tiempo y por eso no reciben los tratamientos tempranos que pueden detener el avance de esta enfermedad y evitar una ceguera. Todo esto según el Instituto Nacional para Ciegos. Y por eso el tema de hoy, Lina, le tengo el remedio, es exactamente esto, la salud visual. ¿Qué es el glaucoma? ¿Cómo lo podemos identificar de manera temprana? Sí, porque de pronto cualquiera de nosotros puede tener y no lo detecta, puede ser muy grave. Y si lo detecta, pues también hay que atenderlo de inmediato. Sí, señor. Doctor Juan Camilo Sánchez, oftalmólogo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación de nuevo para estar con ustedes en la mañana de hoy. Un tema muy importante. El glaucoma es la segunda causa, según la Organización Mundial de la Salud, de ceguera en el mundo. Como ustedes mencionaban, más o menos entre 1.7 y 2.2% de la población en Colombia tiene glaucoma y una proporción importante de las personas quienes tienen la enfermedad no lo saben. Y la razón es que esta es una enfermedad, lo que nosotros llamamos asintomática. Asintomática, sabemos qué quiere decir, no produce síntomas en sus estadios iniciales y es detectable a través de un examen oftalmológico. En otras palabras, aquí uno de los puntos importantes es el examen oftalmológico periódico, a pesar de que uno no tenga síntomas, porque esta enfermedad en sus inicios puede pasar no detectada por la persona quien la sufre. Doctor, ¿esto podría ser hereditario y cada cuánto deben hacerse esos exámenes? ¿Por lo menos uno al año? Correcto. La herencia es un factor muy importante. Aquellas personas quienes tienen un familiar con glaucoma tienen mayor riesgo de desarrollarlo. ¿Qué otros factores de riesgo conocemos? Las personas de raza afroamericana igualmente tienen mayor riesgo de desarrollar glaucoma y de que el comportamiento de su glaucoma sea más agresivo. Los hombres tenemos mayor riesgo de desarrollarlo. A medida que va pasando el tiempo, la edad también influye en términos de incrementar el riesgo. Y algunas enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, la apnea del sueño, el recibir algún tipo de medicamentos, particularmente los corticoides, incrementan todos el riesgo de que uno eventualmente pueda tener esta enfermedad. Ahora, ¿cuál es el punto importante contestando tu pregunta? Todo paciente, y en particular las personas de edad adulta, deben tener un examen oftalmológico una vez al año. Un examen que involucre, que sea realizado por un médico oftalmólogo, quien revise aquellas características asociadas al glaucoma, como el aumento en la presión de los ojos, que de nuevo uno puede no sentirla y tenerla, y ciertas características de la visión periférica y de los nervios ópticos que podrían indicar que una persona está empezando a tener la enfermedad. Doctor, ahí mencionó varios aspectos y varias preguntas. Dice que el tema de la edad también influye. ¿A qué edad hay que ponerle más cuidado? Siempre, pero ¿a qué edad uno dice, uy, ya llevo año y un mes, tengo que ir a donde el oftalmólogo que me revise la presión del ojo? Digamos que la recomendación general es una persona por encima de 40 años y claramente todas las personas por encima de 60 deben tener un control oftalmológico una vez al año. Doctor, usted habló de la apnea del sueño. Me causa mucha curiosidad entender cuál es la relación de esta condición y del glaucoma. Ok, muy interesante. La apnea del sueño es una condición en la cual, digamos, tiene dos maneras en las cuales sucede. Una por bloqueo de la entrada de aire y de oxígeno, porque se para temporalmente la respiración, por relajación de los músculos de la garganta durante el sueño. Por supuesto, la persona no lo detecta la persona que duerme con el de al lado. Correcto, pero uno pues como paciente puede no detectarlo. Hay otras de origen, digamos, neurológico central. ¿Y cuál es la relación? La relación básicamente tiene que ver porque disminuye en la apnea del sueño, disminuye la oxigenación cerebral y la oxigenación hacia el nervio óptico. Vemos que pacientes con apnea del sueño incrementan
la enfermedad se desarrolla de manera más rápida y a veces es difícil de manejar teniendo en cuenta cuando esto no se ha detectado, cuando la apnea del sueño no se ha detectado en estos pacientes. Doctor, usted nos dice que el glaucoma es la segunda, o bueno, según estudios y estadísticas, es la segunda causa de ceguera más común a nivel mundial. ¿Y cuál es la primera? La catarata. Las cataratas son la primera, según la Organización Mundial de la Salud. Y ahora, la catarata tiene una diferencia y es que la catarata es corregible a través de una cirugía de catarata. En el caso del glaucoma es distinto, por una razón. El daño en general, el daño que ya se ha producido por el glaucoma es un daño irreversible, de manera que cuando uno trata a un paciente con glaucoma, lo que procura es detectarlo de manera temprana para que el daño sea mínimo y se frene el daño. En otras palabras, no siga progresando. ¿La catarata tiene cura, el glaucoma no? Es correcto, exactamente. El glaucoma no es una enfermedad curable, es una enfermedad controlable. En otras palabras, con medicamentos, cirugías, procedimientos, podemos, en términos generales, tratar de estabilizarla y que no siga el progreso, el deterioro de la enfermedad. Doctor, sí. Perdón, usted mencionó hace algunos minutos que esta enfermedad no presenta síntomas en su etapa temprana, pero cuando ya pues el glaucoma ha avanzado, no se identificó a tiempo, ¿qué es lo primero que empieza a experimentar la persona que lo padece? Esa es una excelente pregunta y va a ¿qué es el glaucoma al fin y al cabo? La mayoría, cuando estamos hablando de glaucomas, digamos, hay muchas categorías, pero la más común es un tipo de enfermedad que se llama glaucoma de ángulo abierto. En el glaucoma de ángulo abierto, ¿qué sucede? La presión del ojo se eleva. Uno puede no notar que la presión está elevada. Segundo, como consecuencia de esa elevación de la presión, se va lentamente dañando las fibras del nervio óptico. El nervio óptico es el cable, llamémoslo, que conecta el ojo con el cerebro. A través del nervio óptico y a través de estas fibras van las señales que está generando la retina hacia el cerebro. Como consecuencia del aumento prolongado, sostenido de la presión elevada en los ojos, se van dañando las fibras del nervio óptico y se pierde la visión periférica. Cuando hablamos de la visión periférica, estamos hablando de la visión hacia los lados, no la visión central, sino la visión hacia los lados, que va progresando y se va cerrando. Esa visión periférica, doctor, antes de que siga contándonos sobre los otros síntomas, una persona que ya está en ese punto puede detener la enfermedad y quedarse viendo lo que ese otro pedacito de la imagen. Es correcto, exactamente. ¿Puede quedarse en ese punto? Claro, y ese es el objetivo, digamos. En una persona con un glaucoma muy avanzado tiene lo que se llama visión tubular. En otras palabras, ve como si está mirando uno a través de un tubo, no ve la periferia. Solo de frente. Lógicamente eso le afecta muchísimo en actividades como conducir automóvil, como movilizarse, el desplazamiento. El objetivo, repito, de cualquier paciente con glaucoma es que, lógicamente, nunca llegue a un estadio tan tardío como este, se pueda detener de manera temprana y prevenir el deterioro de la visión periférica, que al final del camino, cuando va cerrándose, puede llevar a la ceguera. Doctor, perdóneme, Aníbal, una cosita, y es que quiero preguntarle, si la persona se ve en el espejo, ya perdió esa visión periférica, ¿hay algo que en sus ojos puede identificar que le pueda indicar que tiene glaucoma? No, en realidad no. O sea, uno cuando se mira al espejo o cuando yo miro a una persona es imposible detectar que tenga glaucoma. Solo se puede hacer a través de un examen especializado. De nuevo, en el cual miramos la presión de los ojos, miramos la visión periférica, miramos el estado de los nervios ópticos para sospecharlo y, en caso de sospecharlo, tomar unos exámenes adicionales que nos confirmen o descarten el diagnóstico que estamos presumiendo. Doctor, aquí tenemos ya varias preguntas. Nos dicen que si también se puede presentar en niños y que si nos explica un poco más lo del tema de la presión de los ojos, ¿eso qué es? Sí, correcto. En niños sí, hay otro tipo de glaucoma que se llama glaucoma congénito. Estadísticamente se presenta en 1 de 10.000 recién nacidos. Muy escaso. Es muy raro, es una enfermedad muy severa, de muy difícil manejo, porque básicamente consiste en unas anomalías estructurales congénitas del ojo, o sea, uno nace con el problema. Y tiene que manejarse desde el recién nacido, con el objetivo de prevenir que la persona vaya a tener una ceguera a través de su vida. Eso en relación al glaucoma congénito. La segunda pregunta es la presión del ojo. Si nosotros nos tocamos los ojos vamos a sentir que son como duritos, están duritos. ¿Por qué? Porque
En el interior del ojo se produce un líquido que se llama el humor acuoso que lo llena y que se drena a través de un sifón que también está localizado, digamos, en lo que se llama el ángulo camerular. En fin, es como un baloncito, llamémoslo, al cual le entra líquido y le sale líquido. Pero cuando hay un desbalance, particularmente cuando se bloquea la salida del líquido desde el interior del ojo, pues el baloncito está a mayor presión. Esa presión va lesionando la parte más frágil del ojo en su interior, que son las capas de fibras nerviosas. Y ese, digamos, el ojito o el baloncito, ¿se le puede hacer como otro huequito ahí para que...? Fíjese que esa es la cirugía. A ver, me explico. En pacientes, ¿cómo es el manejo? ¿Cómo es el tratamiento del glaucoma en general? La gran mayoría de pacientes se encuentran controlados con medicamentos, con gotas, y aquí es supremamente importante hacer énfasis en que aquella persona quien su médico le ha prescrito gotas para bajar la presión de sus ojos por aumento en la presión de sus ojos o cuando tengan ya glaucoma, es muy importante que no las abandonen, muy importante que siempre las reciban. En los pacientes en quienes no es posible controlarlos solo con medicamentos, hay unos procedimientos con láser, con rayos láser, o algunos procedimientos quirúrgicos que hacen exactamente eso. Crear un canal, un conducto para que salga el líquido del interior al exterior del ojo. Inclusive en casos muy avanzados se colocan unas válvulas que drenan el líquido desde el interior del ojo hasta el exterior y compensan la presión. Eso es lo que hacemos, digamos, en casos avanzados. La gran mayoría de pacientes se logran controlar con gotas o algún tipo de tratamiento, digamos, menos intervencionista que una cirugía. Doctor, usted me hace pensar en algo de pronto que no está muy relacionado, y es que la gente presta mucho las gotas de los ojos, ¿no? Cree que las gotas sirven para todo, y quien le arde los ojos, venga, yo le tengo unas goticas que tengo acá, imagínese este medicamento de 5 años. Tan especializado que no se tiene que compartir, que tiene que ser prescrito. Doctor, usted habla de algo que también llama mucho la atención, y es ese tratamiento, esa cirugía. ¿Eso lo cubre nuestro sistema de salud? Claro, claro, el sistema de salud debe cubrir procedimientos que sean necesarios para una persona, para un paciente quien no se haya controlado de manera adecuada con los medicamentos. El sistema de salud también debe cubrir los medicamentos necesarios para que una persona se controle. Por supuesto, eso es lo que debe, ese es el deber ser, como debe suceder. Sí, señora. Doctor, otros síntomas de alerta cuando uno siente como una molestia en el ojo, no necesariamente cuando uno siente como que se le mete una pestañita o un mugre, porque ese sí es muy perceptible, pero como que le duele un dolorcito de cabeza por allá atrás y que le duele uno como el ojo, ahí que hay que hacer, o eso puede pasar y es normal. A ver, en general lo que nosotros recomendamos son dos síntomas de alerta muy importantes. Primero, pérdida de visión. La persona quien amaneció y dice, es que no estoy viendo, es que veo raro, es que veo distinto, veo torcido, veo nublado. O a veces que uno como unas estrellitas, como dicen unos... ¿Pierde uno también el eje? Correcto, correcto. Si uno ve las líneas rectas, las empieza a ver torcidas, onduladas, todo eso son síntomas, todos aquellos son síntomas de alerta para consultar de manera rápida. ¿Por qué? Porque entre más temprano detectemos el problema y más temprano lo manejemos, lógicamente el pronóstico será mejor. El otro síntoma importante, dolor ocular. Cuando uno amanece con dolor en el ojo o tiene dolor en el ojo, es muy importante que consulte, porque claramente el ojo está hablando, está diciendo algo me pasa, quiero llamar la atención. Cuando duele o cuando uno pierde la visión o las características normales de la visión que uno tiene. ¿Y ese dolor no se confunde como con un dolor de cabeza? Claro, puede haber dolores de cabeza que se confundan con dolores oculares, correcto, o viceversa, pero eso no significa no consultar. ¿Me explico? Hay que estar seguros de que no pasa nada. Quizás veamos pacientes eventualmente que los revisamos y afortunadamente pues no tengan nada complejo en el ojo, pero eso hay que hacerlo, no simplemente decir, esperar a que
eventualmente en el peor escenario la situación se deteriore. Doctor, los ojos son una parte del cuerpo, imagino usted como profesional de esto, muy apasionante entender la capacidad que tenemos cuando vemos y también que muchas veces lo damos por hecho. La visión es un privilegio de la humanidad y a veces no le prestamos mucha atención a los ojos, sí a otras partes del cuerpo, pero a los ojos no. Doctor, muchas personas a veces amanecen con un ojo rojo y naturalizan esas condiciones pues que no parece salud, muy rojo, pareciera que tuviesen sangre o como unas venitas con sangre. ¿Esto puede estar relacionado con glaucoma o esto a qué se debe? Bien, el enrojecimiento en el ojo usualmente es algo que hay que evaluar. Puede ser desde algo muy sencillo como que sangre un vasito de la conjuntiva, lo que se llama una hemorragia subconjuntival, que es una cosa muy sencilla, como enfermedades complejas, una infección, un proceso inflamatorio en la superficie del ojo. De manera que la recomendación general es que si uno tiene el ojo rojo, sea visto por un médico, sea visto por un profesional que evalúe la situación y le diga a uno con tranquilidad, mire, no hay problema o tenemos una situación que amerita tomar algún tipo de conducta. Hay unas punzadas, dice Andrea Rincón desde nuestra emisión digital, que se sienten en los ojos. ¿Las punzadas podrían o no estar relacionadas con glaucoma? Probablemente no, pueden estar relacionadas con otro tipo de problemas, resecamiento en la superficie ocular, lógicamente cuerpos extraños, eventualmente situaciones en la superficie, los ojos son supremamente sensibles y cualquier cosita que uno tenga en la superficie ocular uno inmediatamente la va a sentir. Pero repetimos, en el glaucoma usualmente uno no siente nada, a no ser que sea una enfermedad muy avanzada en que uno ya empieza a sentir pues que la visión periférica la está perdiendo. Lógicamente uno nunca quiere llegar a ese estadio. En el glaucoma en particular, y ese es el mensaje más importante, es una enfermedad que en sus estadios iniciales es asintomática. Uno puede no sentir nada y tenerla. Entonces, supremamente importante consultar a un profesional periódicamente, una vez al año, en las personas mayores de 60 años, con el objetivo de detectar aquellos casos que no estén detectados y darles tratamiento. Doctor, mire, nos preguntan también a través de redes sociales una pregunta que muchas personas de pronto la saben, pero hay otras que no. ¿Cuál es la diferencia entre el optómetra y el oftalmólogo? ¿Y a cuál debo ir cuando tenga qué síntoma? Bien. Los optómetras son profesionales en optometría quienes se dedican a actividades básicamente en relación a anteojos, adaptación de lentes de contacto, terapias. Son un grupo de profesionales supremamente importantes que nos ayudan en la salud visual todos los días. Pero digamos, ¿es el optómetra el que uno va a que le ponga gafas? ¿O el oftalmólogo en una parte, digamos que la optometría se dedica a eso. ¿Cuál es la diferencia? Los oftalmólogos somos médicos, quienes nos especializamos en la salud de los ojos, en las enfermedades de los ojos, en la cirugía y tratamiento de problemas de enfermedades oculares. Lógicamente nos complementamos nuestro trabajo con los optómetras, pero tenemos papeles distintos. Nuestros papeles esencialmente el tratamiento médico de las enfermedades y las cirugías de los ojos. Eso es lo que hacemos los médicos oftalmólogos. A diferencia de los doctores en optometría, quienes hacen su papel supremamente importante que está, digamos, enmarcado en lo que acabo de mencionar. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por darnos este espacio. Muchas preguntas. Por aquí dicen que si los ojos están llorosos, que si uno tiene un tic en el ojo y se activan momentos de estrés puede ser glaucoma. Pero a estas personas que están conectadas a través de nuestra emisión, ya mismo con el doctor aquí, les vamos a contestar ahí por este chat de nuestro en vivo. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación de nuevo. Tengan un feliz día y cuídense sus ojos, salud, cuídense su salud. Ese es el mensaje más importante de todos. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día. Gracias, igualmente.